psiquiátrica, sí, importaría qué cambios se van produciendo en el transcurso de la enfermedad. Pero eso, bueno, no es algo redituable económicamente, por lo menos por todo plazo. Las investigaciones de las universidades que tienen logística, claro, porque las universidades argentinas tienen escasa logística para hacerlo, sí podrían dedicarse a eso. El tema es que, bueno, es en materia de otra charla, pero hay una tendencia en muchas universidades, ya no solamente en Estados Unidos, a dedicarse a investigar lo que pueda insertarse en la industria a corto plazo, ¿sí? Es una tendencia en Europa, incluso del último programa de estímulo económico, financiero de investigaciones, que es Europa 2020, el lineamiento general es ese, ¿sí? Aplicación directa, no solamente a la industria, sino a la comunidad. Bueno, nos estamos quedando. Bueno, ¿qué corte les parece? No, axial. Es corte axial, pero esto es una tomografía. Sí. Fíjense que es medio difícil a veces, ¿no? Volvemos para atrás. Resonancia, tomografía, pues se ve negro. Y si es un tomógrafo de más resolución todavía es más difícil. Fíjense, tomografía, resonancia, pero a veces no es tan clara la diferencia. Lo que les puedo aconsejar cuando no tengan claro si están ante una tomografía o una resonancia, primero, leer. Y la resonancia, hay cosas como TR, T, que es tiempo-repetición, que es nomenclatura de la resonancia. Y hay cosas que están en la plaquita, que es MAS, milliamper segundos, KB, que es kilovoltios, que son de la tomografía. A chequeárselo. Y entonces están ante una tomografía, una resonancia. Nosotros en general estamos acostumbrados a leer los informes. Sí. Otro consejo paranoide es confiar en los informes en psiquiatría. Martín conoce nuestro servicio y nuestra práctica de hacer avioncitos con los informes. El 95% de los estudios que pedimos vienen en forma normales. Y nosotros tenemos un término, creo que nos están grabando, que lo voy a repetir para nombrar los estudios pedidos al cohete, ¿no? Pero en general creo que nos pedimos estudios al cohete, por lo menos desde nuestro servicio, pero vienen normales. Y el tema es que hay están subinformados muchas veces los estudios neuropsiquiátricos. Pero nosotros normalmente cuando pedimos un estudio, ¿viste? Yo trabajo en el Álvarez, si pedimos una tomografía, no pedimos para esquizofrenia, sino pedimos, o una resonancia, pedimos para descartar algo orgánico, o sea, y ahí también hay su... Sí, porque sí. me asusta esto, porque la verdad que yo lo informo. No, el tema es el siguiente, pero yo creo que hay que trabajar en equipo, no creo, es necesario y está aceptado mundialmente. El problema es que es una práctica que no siempre se da en nuestro medio. Cuando digo en equipo es psiquiatría, neurología, imagenología, y dentro de imagenología, el imagenólogo con las subespecialidades, contacto con el físico, el neuro en particular, el tema es que el conocimiento preciso de la neuroanatomía y de la correlación clínica es algo que en general no está presente en todos los servicios de imagenología. Obviamente todos los imagenólogos rotan o tienen una parte de la formación que corresponde a neuroradiología, pero bueno, nosotros también en la carrera vemos traumatología, vemos cirugía. Quizás yo puedo traer una bala de una rodilla en la residencia de un hospital general. Bueno, ahora la puedo sacar, de ahí a que vuelvan a caminar, porque después de la infección hay una distancia grande. Quizás la diferencia es sideral con la comparación con el tema de las neuroimágenes y la imagenología. Pero realmente, muchas veces, los servicios de imágenes, que no tienen, no digo un especialista, alguien que se dedique particularmente o que tenga el ojo un poco más avisado para las neuroimágenes, ¿qué es lo que se busca? Bueno, desplazamiento de la línea media, infartos, grandes...
Porque también más allá de eso, de que están subinformados, tampoco el que los pide indica lo que pide. No es lo mismo el target atómico que uno va a buscar en una demencia como en una esquizofrenia si querés ver el giro temporal. No, también si uno no dice hacia qué va el pedido, el que lo recibe, está bien que lo subinforme, pero no se va a fijar en todo. Sí, hay, lo que dice Martín es fundamental, hay un tema de comunicación entre las distintas especialidades, también por desconfianza mutua. A ver, la desconfianza no viene solamente de alguna manera del que solicita, que en realidad no está presente, bueno, se queda en el informe, bueno, es normal, pues no es normal. A veces el que envía la solicitud, y esta es una mala práctica, pero es una práctica que surge también de una, digamos, mala integración en el equipo médico. No pone el diagnóstico presuntivo suponiendo que le van a hacer un informe a medida, ¿sí? O sea, que le van a informar lo que quiere escuchar. Y los imagenólogos, la verdad que no encuentran muy simpático cuando se quieren dedicar a estudiarle que no le den ninguna información clínica. Esto cuando no, bueno, por eso no estamos haciendo nombres, cuando no se da la práctica donde se da un diagnóstico presuntivo falso. Concretamente, el paciente presumimos que tiene una esquizofrenia y ponemos diagnóstico presuntivo epilepsia. Para que autoricen el estudio, porque cuando pasa por auditoría de la obra social del prepago, si es una esquizofrenia, no lo autorizan. Por cierto, si nosotros necesitamos un estudio imagenológico complejo para diagnosticar la esquizofrenia, bueno, probablemente nos estemos equivocando de especialidad, pero a veces tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con un cuadro orgánico. ¿Sí? O sea, ¿cuál sería la indicación, digamos, en un paciente esquizofrénico? En un paciente esquizofrénico, si es una esquizofrenia, ahora vamos a ver eso. Lo primero, es un paciente esquizofrénico. Pero por otro lado, un paciente esquizofrénico también puede tener un evento neurológico concomitantemente. También. Y aparte, hay cuadros que simulan una esquizofrenia. Bueno, estos son estudios de resonancia no esquizofrénicos, pero fíjense cómo se ve una imagen en T1 y cómo se ve en T2. ¿Sí? En T2 se ve el agua, es decir, la concentración de hidrógenos de color blanco. Esto se llama señal aumentada o brillo en la jerga, mientras que acá nos da una imagen negativa, negra. Bueno, una imagen de resonancia también, más imágenes de resonancia, también de pacientes esquizofrénicos. Estos sí son de pacientes esquizofrénicos. Fíjense, ahí sí hay dilatación ventricular, ¿sí? Esto corresponde a estigmas hipertensivos, básicamente, que es concomitante, no es propio de la esquizofrenia, ese refuerzo periventricular, ¿sí? Eso no es de la esquizofrenia. Entonces, si ese paciente entra en un protocolo, ¿sí?, de investigación imagenológica, está sesgado, porque estamos reclutando, entre comillas, un paciente que tiene comórbidamente una hipertensión, muy probablemente, ¿sí?, una patología vascular. Bueno, también, T2, T1. Bueno, esta es otra modalidad, que es la tractografía, ¿sí? Es una posibilidad que nos brinda la resonancia mediante un juego con las secuencias de ver los tractos de fibras nerviosas, ¿sí? Y tiene una aplicación importante en la investigación clínica, porque ¿qué es lo que nos permite? Ver qué tractos nerviosos, qué tractos correspondientes a circuitos neurales están alterados en determinadas patologías, ¿sí? Seguimos, es investigar las bases neurales de la enfermedad. Bueno, para esto tenemos que tener presente, para entender esto, las características del cerebro, ¿sí? Sobre todo las imágenes funcionales que vienen ahora, lo que es el requerimiento de oxígeno, flujo cerebral, el requerimiento de glucosa, porque esta es la base bioquímica de los estudios funcionales. Esto corresponde a un gráfico de lo que es la latencia de respuesta en otra modalidad que la resonancia funcional, que básicamente es, sobre una imagen estructural de resonancia, delimitar una zona
¿sí? Aplicar un estímulo cognitivo, motor, sensorial y registrar qué zona se activa, ¿sí? Estas son grandes regiones, pero en general los estímulos activan pequeñas regiones. Básicamente este es el esquema que ¿Y un ejemplo? ¿Qué estímulo? Por ejemplo, rostros, ¿no? Determinados rostros. la visualización. Excelente el ejemplo porque el doctor metió el dedo en la llaga. O sea, la visualización de rostros, particularmente el paradigma del reconocimiento facial de emociones y su registro mediante resonancia, ha originado ríos de tinta. Y el problema es que hay mucha discordancia, y la discordancia entre las implicancias de algunos hallazgos viene fundamentalmente por el diseño del paradigma. Un paradigma es así: nosotros hacemos un estímulo, el resonador, se ve poco ahí, se adquiere una imagen estructural, se procesa y ese procesado nos da como resultado qué zonas se activaron. Ahora, pensemos esto: el paradigma que menciona el doctor, el reconocimiento de rostros, estamos al paciente, en este caso es en tiempo real, así que es con la latencia que graficaba ahí, que es de algunos segundos, que no es poco importante, ¿no? O sea, entre que se da el estímulo y se produce la respuesta, ¿porque esto en qué está basado? La resonancia funcional, en la propiedad paramagnética de la hemoglobina. La hemoglobina, ustedes recuerdan que tiene dos estados posibles: oxihemoglobina o deoxihemoglobina. Cuando el cerebro se activa en una determinada región, como el flujo de sangre es mayor que la demanda de oxígeno, entonces hay un sobrante, digamos, de oxígeno, entonces la señal de oxihemoglobina aumenta, y que magnéticamente es distinta que la de oxihemoglobina. Entonces ese contraste nos permite zonificar las zonas activadas. ¿Se entiende más o menos? Sí. Bueno, ahora, el paradigma, perdón. Una duda que me... Hace un rato hablaste de este tipo de estudios con las alucinaciones. Sí. Yo sé que si a un ser humano le hago un estudio tiene un estímulo visual, seguramente se va a activar el área 17. La zona ¿Tiene principal. alucinaciones? Alucinaciones visuales, ¿es el área visual o es en otra zona de asociación, de percepción? ¿Dónde se genera la alucinación? Otra disyuntiva. Ahora vamos a ver en imágenes si llegamos. Pero sí, a ver, entendamos esto: el paciente que tiene alucinaciones está viendo, Está bien. su cerebro lo está viendo. Es decir, su cerebro, el paciente que tiene alucinaciones auditivas está escuchando. En todo caso tenemos que hacer la diferencia semiológica, pero eso es semiología, entre alucinaciones auditivas e intrapsíquicas. ¿Sí? ¿Por dónde te entra la voz? ¿Qué escuchás? Pero si la voz le entra por la oreja, igual que... Es lo mismo. Es lo mismo, su cerebro responde de la misma manera. ¿Sí? Entonces, el correlato imagenológico es el de una percepción. Ahora, lo que sucede es que, y ahí sí hay investigaciones que están poniendo el foco en eso, es ¿dónde está la alteración? ¿En la área auditiva primaria y secundaria? ¿O en la interfase talámica? ¿O en ambas regiones? Bueno, el diseño de esos estudios no es sencillo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros vamos al paradigma del reconocimiento facial de rostros, yo veo la cara de aburrimiento que está poniendo Billy. Entonces, a ver, si yo tengo alterada mi percepción de las emociones a través de la expresión facial, probablemente tenga alterada la región del cerebro donde las neuronas espejo, que ese es el nombre que se le ha dado a las neuronas que reconocen esa expresión, ¿sí? Y la traducen, hacen la traducción emocional en espejo, ¿sí? La tengo alterada. Pero yo estoy poniendo en funcionamiento esas neuronas nada más. Estoy poniendo en funcionamiento la vía visual, el área asociativa, la memoria. Entonces, lo complejo de esto es aislar el estímulo, ¿sí? O sustraerlo. De ahí que sea tan importante la comunicación en los materiales y métodos de exactamente el procedimiento, los parámetros que se utilizaron, ¿sí? Para poder replicar el estudio. Porque, bueno, el reconocimiento facial es discutido
muchas veces el procedimiento que se utilizó para aislar el estímulo. Y después del procesamiento lo que viene es la interpretación de eso, ¿sí? O sea, el área que está alterada o que está estimulada anormalmente, entre comillas, lo es primariamente por el estímulo. Puede ser una estimulación alternativa también normal. O sea, la interpretación no es poco importante, ¿no? Porque, a ver, la plasticidad neuronal permite que haya más de un procesamiento posible en el cerebro. Bueno, acá tienen imágenes de resonancia con distintas áreas estimuladas, ¿sí? Esta es otra modalidad, que es la espectroscopía, ¿sí? También sobre una imagen de resonancia se traza una región de interés, actualmente lo que llamamos voxel, que es la mínima unidad computacional de volumen. Hay modalidad univoxel o multivoxel, bueno, es una cuestión de tamaño, pero lo que se hace es se dosa electrónicamente metabolitos que suelen estar alterados en condiciones patológicas. En psiquiatría lo que es muy utilizado es la NAA, ¿sí? El N-acetilaspartato, que suele ser un indicador de sufrimiento neuronal, ¿sí? Esto en áreas como la oncología, bueno, en neurooncología ha reemplazado virtualmente a la toma de biopsia virotáxica. Bueno, ahí tienen también imágenes de espectroscopía. Bueno, lindas imágenes, de nuevo. Una imagen de fusión, y este es el atlas de Talairatshtu. Este atlas es el atlas que se usa como referencia para ubicar las regiones cerebrales en los estudios de neuroimágenes en la investigación, ¿sí? Para la cuantificación. ¿De la cuantificación? Bueno, acá tenemos una imagen de resonancia funcional volcada sobre lo que se llama la grilla del atlas de Talairatsh, ¿sí? Para localizar estereotáxicamente. Talairatsh fue un neurocirujano francés que diseñó esa área para estandarizar la nomenclatura neurológica, ¿sí? Neuroanatómica. Entonces, para saber de qué región estamos hablando, hablemos todos de la misma región, ¿sí? Porque había, bueno, de eso Martín le puede hablar largamente, había varias nomenclaturas y las sigue habiendo, pero bueno, era una manera de unificar. Bueno, estas son imágenes que ilustran la base funcional, no nos vamos a dedicar a esto, de la magnetografía, que es la captación de gradientes magnéticos, que es la sumatoria de la actividad eléctrica de las neuronas, ¿sí? Y la detección por un equipo de imágenes. Bueno, este es el machete del que le hablaba. La guía e indicaciones para la correcta solicitud de pruebas de diagnóstico por imagen, editado por la Comisión de Salud de la Unión Europea. O sea, ¿qué se debe pedir? ¿Para qué? Cuando se sospecha de que lo bajan de la red, ¿sí? Y existe una versión argentina, ¿sí? Que se llama Guía de Recomendaciones, creo. ¿Sí? Bueno, les aseguro que es exactamente lo mismo. Hasta giros españoles tiene, porque está traducido por español. La única diferencia es que lo firma el Comité Asesor Argentino, pero es lo mismo, exactamente lo mismo, copy and paste, ¿sí? Bueno, básicamente, resumiendo, ¿qué preguntas nos tenemos que hacer cuando vamos a solicitar un estudio de imágenes? Esto es lo que dicen las recomendaciones. Cuando le hablaba de indicaciones oficiales, hablo de esto. No son mandatorias en Argentina, son recomendaciones. En Europa, fíjense la diferencia semántica, son indicaciones. Es lo que te va a cubrir el Seguro Social, ¿sí? Acá, bueno, si Acá no lo cubre. acá no vamos a hacer nombres, pero si tenés un prepago importante, de alta gama se dice, un plan, y bueno, clientes si tenés razón. ¿Sí? Depende de lo que paga. Allá son indicaciones. Allá son indicaciones. Si en Inglaterra no hay prepagos. Entonces, bueno, son lo que te cubre, ¿sí? En realidad, si lo justificás, ahora vamos a ver que hay distintas fuerzas de recomendación, de indicación. Hay cosas que son mandatorias, cosas que son opcionales y cosas que, bueno, son facultativas en realidad, pero
Y hay cosas que son solamente aceptadas, la indicación de la práctica, cuando son recomendadas por un especialista, un interconsultor, ¿sí? Un experto. O sea, si no, no. Bueno, pero básicamente, ¿qué es lo que dicen las recomendaciones? ¿Qué es lo que nos tenemos que preguntar? ¿Ya han hecho estas pruebas? ¿Las necesito? ¿Las necesito ahora? Bueno, si nosotros nos hacemos todas estas preguntas antes de solicitar una prueba, descartamos una gran cantidad de pruebas diagnósticas que muchas veces el paciente demanda, porque el fenómeno que se da en nuestro medio, hablemos ahora de nuestro medio, es que cuando el paciente está cubierto por una cobertura importante, con mucho poder del OI, y del cual depende el profesional, porque, bueno, económicamente, entonces, institucionalmente, entonces el paciente exige que le hagan lo último. Yo quiero lo más moderno. ¿Qué es lo más moderno? Bueno, entonces terminan haciéndole una resonancia fusión con PET para diagnosticar un trastorno de ansiedad, una psicosis. Es decir, eso no aporta al diagnóstico, en ese caso porque tenés claro, pero bueno, cedes ante la presión. Ahora, si se utilizara racional, mientras que en el hospital público necesitas el estudio. Y cedes ante la presión, no lo pedís. ¿Eh? Y cedes ante la presión, no lo pedís porque te presionan, no pedís nada. Siempre uno cede ante la presión. Bueno, creo que son preguntas que nos tenemos que hacer. O sea, en relación. Bueno, los niveles de evidencia que les decía, que llevan a la recomendación. La Guía Europea propone esto. Hay nivel de evidencia A, estudios controlados. Esto es más o menos como las recomendaciones farmacológicas, ¿no? B puede ser, C, bueno, marzo, ¿no? Poco y nada. Bueno, seguimos con esto del tema de las famosas radiaciones relativas. Bueno, y esto, lo que les decía, la fuerza de la evidencia a lo que lleva es a esto. Nos falta el 1. Claro, seguimos con acá. Lo que está indicado, lo que hay que hacer, ¿sí? Lo que hay que hacer. Esa prueba contribuiría muy probablemente a aclarar el diagnóstico, básicamente. Una exploración especializada, o sea, ya un experto. Esto no en un primer momento, está bien. Vos podés ser el experto en esta patología, pero no necesitas hacerlo ahora. No sistemáticamente indicada, a veces. No ahora y a veces. Y no indicada. No me importa si tu paciente es el gerente del prepago, pero esto no se hace. Obviamente no es una práctica que se lleve adelante acá, a pesar de estar recomendado por la guía de recomendaciones, ¿no? Bueno, pero es lo que se debería hacer. Bueno, seguimos con las dosis, eso ya básicamente. Bueno, y esto no es para hablar pormenorizadamente de esto, pero es el contenido de la guía esa que se pueden bajar, ¿sí? Esto lo avanzamos rápidamente. Bueno, un ejemplo, en relación a lo que estamos hablando. Caso clínico. Día de guardia en el hospital donde hice la residencia, Hospital Parvicien, allá en el en el pujante distrito de La Matanza, en la provincia. Día de guardia, como residente, me llega una ambulancia procedente de una sala de atención primaria con esta orden, borré el sello del colega, psiquiatría agradeceré su atención. Bueno. ¿El año cuál es? ¿Un paciente en ambulancia venía? Sí, lo traía en una ambulancia de una paciente de 38 años, discretamente obesa, mientras la van bajando en la camilla de la ambulancia, voy hablando con el suegro y 3 de los 7 hijos, que después me entero que tenía la paciente, multípara, sin antecedentes conocidos, no hipertensión conocida, no diabetes conocida, nada, solamente la multiparidad, un sobrepeso más o menos importante, 38 años. ¿Qué pasó? Una semana atrás había desaparecido el marido de la casa, ese día se había enterado
hablando con alguien que el marido estaba con su nueva mujer en Tucumán. Entonces, al salir del locutorio, cae al piso, se empieza a sacudir, ¿sí? Y bueno, la llevan a la sala de atención primaria, donde es puesta en observación, el clínico interconsulta con el equipo de, bueno, el clínico, el generalista con el equipo de salud mental, que en realidad es una psicóloga que, bueno, dadas las condiciones, bueno, ¿cuál es el diagnóstico presuntivo? Bien. Le administran una medicación que en un primer momento no me saben decir cuál es, mientras va entrando al box para el examen físico, que es una rutina, mando a uno de los hijos a que me manden un papelito de la sala con la medicación que le dieron, que después terminó siendo diazepam y metoclopramida, un antinauseoso, un antivomitivo y un relajante. Bueno, entra al box y lo primero que veo es una misoporia, diferencia de diámetro pupilar. Salvo algunos contados casos es indicador de aumento súbito de la presión endocraniana. ¿Sí? Bueno, de vuelta a la ambulancia, una tomografía computada de urgencia. ¿Sí? Bueno, acá está la histeria. El tema de descartar la organicidad es un tema charcotiano, un tema más viejo de la psiquiatría. Ahí está la histeria. Wow. Una hemorragia subaracnoide, la paciente se murió en el tomógrafo. La impresión de la tomografía es post-mortem. ¿Sí? Aparte de la edad también, 38 años. Claro, ¿qué es lo que pasaba? El paciente tenía un aneurisma cerebral, obviamente hizo una crisis hipertensiva porque no tenía antecedentes conocidos. En ese lugar la gente no se hace controles de rutina, no se hace controles en salud. Entonces no tenía antecedentes conocidos. Hipertensa la mujer. Y bueno, pero un aneurisma. Bueno, muchas veces lo que me pasó en la guardia, trabajando como psiquiatra de guardia, es que vienen pacientes confusos que tuvieron una pelea y uno no, quizás que no es psiquiátrico, el clínico no lo quiere atender y hasta que no produce, hasta que no se cae, hasta que no pasa algo, no lo atiende el clínico, ¿no? Muchas veces, una vez me pasó que se lo llevaron al psicólogo, el psicólogo le dio de alta, pasó en la puerta del hospital, se cayó y era también una hemorragia subaracnoide. Sí. Es común esto que pasa. Es muy común, es muy común. Y aparte, bueno, en el hospital donde yo hice la residencia no había neurología de guardia. Yo, bueno, justo, yo roté la última parte de la residencia por neurología, pues yo hice neurología, pero no había neurología de guardia. Y donde roté por neurología no había psiquiatra de guardia. Entonces, en un lugar del cuello para arriba, es todo de psiquiatría. En el otro lugar, del cuello para arriba, incluida una esquizofrenia, todo de neurología, más o menos. Ese está el sesgo de, en el lugar donde tienen la especialidad. Bueno, de nuevo, ¿qué pasó? Está repetido. Bueno, lo de los paradigmas, ¿sí? Paradigmas visuales, blanco y negro, en color, y la estimulación de distintas áreas cerebrales. Resonancia funcional. Esto está, bueno, se chispoteó. Sí. La tractografía, no, está repetido. La tractografía, ahí tiene una imagen de una tractografía, el área visual. ¿Sí? Mediante una estimulación, lo que es el anterior, ahí se ve el área visual, los tractos visuales, ¿sí? Y acá tienen otra variedad que es la volumetría, ¿sí? Trazar coordenadas sobre un área cerebral y medir el volumen. El procedimiento es bastante complejo, pero básicamente se trazan coordenadas sobre un área, en este caso la amígdala, acá tenemos la corteza entorrinal y se trazan coordenadas, ¿sí? Y se mide el volumen con una precisión bastante importante y después se informa. Este es un formato posible, ¿sí? De informe. La medida, el índice de simetría, el número de cortes, los parámetros técnicos, ¿no? De nuevo esta imagen. Bueno, esto es un espectro, ¿sí? Para los que no están familiarizados con el método, corte axial, corte sagital, corte coronal. Axial, sagital, coronal. Cuanto más claro, más perfusión.
más oscuro, menos perfusión. ¿Qué es lo normal esperable? Bueno, eso depende, los informes se hacen en general visualmente, en investigación se deben cuantificar. Dos métodos, manual y automatizado. Discusiones en todo el mundo acerca de cuál es más fiable. Los criterios son, bueno, el manual es operador dependiente, es lo que se llama supervisado, los españoles lo llaman supervisado. Tiene que ser gente entrenada y idealmente para un trabajo de investigación tienen que ser al menos 2 informadores, ¿sí? Para que esté replicado por la subjetividad la apreciación, aún con métodos matemáticos. El automatizado no está sesgado por la subjetividad, pero el problema, y es más replicable, pero el tema es que es difícil. Todos los programas actualmente, aún los más avanzados, son difíciles de calibrar para cada cerebro en particular. ¿Por qué? Por definición se apartan de la normalidad, en general, cuando los estamos estudiando. Y aparte necesitan un template, o sea, una base de datos normales que no siempre, de la población de referencia, que no siempre es fácil. Nosotros usamos el manual de investigación porque, bueno, es lo que tenemos. Lo hacemos y porque, bueno, por cuestiones técnicas de preferencia y técnicas de disponibilidad. Bueno, ¿qué es lo normal? Lo normal que tomamos es el cerebelo, siempre y cuando esté íntegro, no haya una lesión diasquítica, por ejemplo. Entonces, hay, para cuantificar, bueno, acá tenemos el equipo con el que hacemos, lo hicimos durante 10 años, durante 20 años, estuve yo en ese servicio, pero bueno, todavía sigue buscando no está el equipo. Y los últimos 10 años estuvimos haciendo, bajo la dirección del doctor Peña, neuroimágenes funcionales ahí. Esta es la molécula DCD, que es el marcador que se usa para ese estudio que vimos, ¿sí? Y ahora vienen aspectos de cocina técnicos, porque el SPECT es uno de esos estudios estrella que muchas veces se sobre solicitan por demanda del paciente, ¿sí? O de los allegados. ¿Cómo se cuantifica? Bueno, para estudios de investigación comparamos contra cerebelo o incluso para afinar la puntería en un estudio individual, porque está lo que dice Martín. A veces no sabemos cómo solicitar o no solicitamos correctamente. Entonces, si yo quiero que me midan la corteza entorrinal, pido que me midan la corteza entorrinal. Si quiero que me hagan una volumetría de hipocampo porque quiero un diagnóstico de un Alzheimer subclínico, bueno, o preclínico, en realidad, bueno, pido eso. Si no van a apreciar a grosso modo y, bueno, pueden subinformar una posible atrofia hipocampal. Si quiero que me cuantifiquen el SPECT, pido que me cuantifiquen el SPECT. Hay métodos, ¿sí?, para hacerlo manualmente. Concretamente, nosotros usamos la tabla de Tanaka, que es un investigador que trabaja en Toronto, que es una tabla de valores relativos de perfusión normales, contra cerebelo y contra corteza global, que oscilan entre el 100%, por ejemplo, de la corteza dorsolateral frontal, que es aproximadamente el 100% de la corteza de la perfusión normal del cerebelo, o sea, el nivel de intensidad de captación del cerebelo, al 65% como mínimo, con los desvíos estándar correspondientes, de la corteza hipocampal y el 120% de occipital. O sea, hay variaciones, no toda la corteza capta igual. O sea, menos de 65 en hipocampo. No, 65 como mínimo, pero 65 hay una diferencia del 35%, pero es normal en el hipocampo. Y menos sería normal, digamos. En el hipocampo. Ya menos es hipoperfusión. Pero en la corteza occipital puede tener hasta un 20% más. Ahora, ¿qué diferencia ven entre estos cortes? ¿Parecen el mismo corte? No, claramente no parece lo mismo. Entonces, son más bajos, son de distintos pacientes, se usó distinto trazador. El SD que se usan para perfusión, que es el estudio más difundido, HMPAU o SD. En general se usa SD, porque es más manipulable, más estable, está más disponible.
el HMPAO hay que pedirlo especialmente del exterior, es más lábil y en realidad tiene una ventaja comparativa mayor solamente en la patología vascular, ¿sí? Porque detecta más finamente la perfusión del lupo, pero la penumbra isquémica, pero si no el SD, esto está hecho con SD. Bueno, se usó distinto trazador, ¿dónde tantos está? No, es exactamente el mismo corte. Exactamente el mismo corte, el mismo paciente, el mismo estudio, ¿sí? Al mismo tiempo. Es el mismo tiempo. Lo que hay es una diferencia de procesamiento, ¿sí? Esto está manipulado por el operador, que es nuestro supervisor técnico, el licenciado Gali, ¿sí? Que es el que entiende de más. ¿Sí? Procesó, manipuló, igual esto lo puede hacer Martín, pues tranquilamente. Se siente que lo hace, manipula esto, ¿sí? Bueno, Martín tiene unas cuantas horas sentado en la consola de un EP, y aquello es un estudio hiperesmuteado, o sea, hipersuavizado. ¿Sí? Por eso están aplanadas las diferencias. Pero están aplanadas las diferencias de intensidad, pero tampoco se discriminan bien las estructuras. Si no, los invito a que me señalen la cabeza los caudados allá. ¿No se ven? Porque está hiperesmuteado. Bueno, y esto, nada, está mucho más esmuteado. Esto es muy difícil de ver en el mercado. Pero aquello, tengo una colección de esos estudios. No nos dice nada. No, el informe tenés que escribir el informe, claro. Pero yo me pregunto, el que informó el estudio, ¿qué informó sobre eso? ¿O eso está impreso? En general, cuando se imprime un estudio, pierde algo de definición en el papel, pero tanto. Entonces, este es un control de calidad que pueden hacer ustedes con una imagen de referencia, ¿no? Bien, detalle técnico ese. Bueno, este es un estudio de un paciente esquizofrénico. Basal, arriba axial, sagital, coronal. Fila de arriba, basal. Abajo, estimulación. ¿Qué tipo de estimulación? Bueno, la estimulación por excelencia que se usa en psiquiatría es la cognitiva. ¿Qué tipo de estimulación cognitiva? Con el test de Wisconsin, ¿sí? Con la tarjeta de Wisconsin. Bueno, voy a ser breve. Aquí lo que se ha hecho también es una manipulación, ¿sí? Donde el estudio con estimulación está hiperesmuteado, ¿sí? Hay un problema técnico que vamos a sobrevolar. Después, si quieren, les puedo pasar las diapos donde está detallado el procedimiento técnico que se usa para hacer la estimulación cognitiva con Wisconsin. Pero básicamente, como es algo complejo, el tema de preparar el radiofármaco que se usa, que es algo que atraviesa la barrera hematoencefálica LSD, etilcisteínato dímero, cuya molécula vimos hace rato, pero que está marcada con un isótopo radioactivo, que emite, que es captado por el tomógrafo, los detectores, y que lo reconstruyen en imágenes. Como la dosis es difícilmente fraccionable, entonces a veces sucede esto. El segundo estudio queda hiperesmuteado. En este caso está manipulado ex profeso, ¿sí? Pero a veces queda eso. Bueno, estos son otro tipo de marcadores. El HMPAO, un marcador de perfusión que les decía, y esto que es un marcador de transportadores de dopamina, ¿sí? Esta es la cuantificación que se hace manual, ¿sí? Con el equipo. Tienen las regiones de interés que se trazan y en el hemisferio derecho e izquierdo el índice de asimetría, y comparado con qué, con la región de interés que es el cerebelo, ¿sí? Esta es la tabla de Tanaka. Ahí tienen los valores normales de perfusión en comparación con el cerebelo y con la corteza global, ¿sí? Con el promedio cortical, desde el giro superior frontal hasta el hipocampo. Fíjense el degradé de intensidades normales. Bueno, otros estudios de SPECT con marcadores, ¿sí? Y bajo distintas condiciones. Este es un estudio interesante.
pero hay pocos, con N número de casos muy limitados. El estudio de gemelos monocigotas en esquizofrenia. Ustedes saben que, bueno, la principal prueba a favor de la base genética de la esquizofrenia son los estudios con gemelos monocigotas. Y la primera base, la principal razón en contra de la determinación genética también. Es lo mismo. Porque ¿cuál es la tasa de La mitad. concordancia? Aproximadamente la mitad. Hay estudios que dicen 40, otros 60, pero básicamente promedio 50. ¿Cuál es la incidencia de la esquizofrenia? La prevalencia 1% aproximadamente. Indudablemente. Ahora, si fuera solamente genético, bueno, sería el 100% como una hemofilia. Claro. Pero bueno, ahora los estudios de gemelos, ¿qué es lo que nos dicen? Bueno, en todos los estudios de neuroimágenes son el patrón oro, digamos, estudios con gemelos. Claro. Bueno, Porque estamos hablando del casi del mismo cerebro, ¿no? exacto. Pero bueno, no es el mismo cerebro. Cualquiera que conozca gemelos familiarmente sabe que el rol en la familia de los gemelos no es el mismo. Ahora, ustedes saben, esto es etiología o etiopatogenia, pero se traduce en el diseño de los estudios de investigación, o se debería traducir la consideración de, bueno, está bien, ¿en qué momento la noxa desencadena la sintomatología? Porque la discusión acerca de los estudios estructurales es si las malformaciones, entre comillas, o las anormalidades estructurales no están presentes desde el nacimiento y no son efectos del neurodesarrollo. Hay fuerte evidencia a favor de eso, ¿no? O de la neurodegeneración, también hay fuerte evidencia a favor de eso, pero no es terminante, ni una ni otra, es una combinación de ambas. Entonces, bueno, los estudios con gemelos monocigotas son un buen caso testigo, pero bueno, hay pocos, lo mismo que... Bueno, nuevos marcadores, esto es estudio de perfusión, de nuevo, y bueno, ahí tenemos el equipo de la residencia del Parvicien, ¿sí? Con el negro fratícola al medio, residente, instructor, ahí fue residente. Bueno, entonces la residencia del Parvicien, envalentonada por el desafortunado acierto diagnóstico de la paciente que demostramos antes, recibe una paciente en internación que, bueno, por un diagnóstico presuntivo de trastorno de la personalidad límite, con explosiones de furia terribles. Bueno, los criterios diagnósticos cerraban, aparte de los criterios diagnósticos en todos sentidos, los antecedentes de abuso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como nosotros estábamos con el chiche nuevo, yo había empezado a trabajar hace poco con el SPEC de la institución en la que trabajaba hace mucho, que bueno, como parte contractual, había acordado que me den canilla libre de estudios de SPEC para pacientes hospitalarios, ¿no? Las condiciones. Entonces, bueno, teníamos la posibilidad de llevar gratuitamente los SPEC ahí, entonces digo, bueno, chiche nuevo, vamos a usarlo. Para la paciente, bueno, ¿qué tal estudio? De perfusión cerebral, bueno, ya están familiarizados, ¿dónde hay una región de menor perfusión? Bueno, corteza orbitaria está un poco apagada. Hay heterogeneidad de la perfusión. Sí. Pero bueno, está bien. Sí, esto, bueno, puede cerrar con un trastorno de la personalidad. Sí. Pero bueno, Fratícola seguía con pero es muy amigdalino esto, decía. Bueno, ahí se da toda una discusión nosológica porque teníamos en la internación el coordinador de la internación era psicoanalista, Fratícola era neuroanatomista, el servicio era de matriz sistémica. Bueno, era una babel, entonces, pero se daban discusiones interesantes. Entonces, bueno, acerca de cuál era el trastorno que tenía el paciente, cuál la paciente, cuál era la mejor línea de tratamiento, bueno, Fratícola con que era amigdálico. Entonces, dice, bueno, nosotros tendríamos que haber seguido el protocolo, porque, a ver, lo que podíamos hacer era una tomografía, para una resonancia en provincia en ese momento había que ponerle una pistola en la cabeza al gobernador, más o menos. Pero bueno,
pero una tomografía se podía pedir, con algo de presión se podía pedir. En realidad nosotros tenemos que jerarquizar los estudios, ¿sí? Y primero pedir un estudio estructural antes de un estudio funcional. En realidad la elección es la resonancia, pero si sospechamos una normalidad estructural, la tomografía, ¿sí? Si no hay resonancia, tenemos la tomografía y ahí tenemos el trastorno de la personalidad, un cavernoma temporal. Una epilepsia secundaria a un cavernoma temporal. ¿Por qué decía que era amigdalino? ¿Qué le daban? ¿Cuál era la sintomatología? La explosión de furia repentina, no disparada por muchas veces. ¿Y cómo respondía a la medicación? Nada, considera sabor. Como porque el otro día en el Durán, que estaba un compañero psicólogo, un paciente que de 38 años, que la primera vez que había tomado alcohol de más y tenía una explosión que le daban medicación y no calmaba, y después terminó teniendo algo, hicieron una tomografía y terminó teniendo algo, un tumorcito, no sé qué me dijo bien que terminó siendo, pero sí, que era un no, factor irritativo. y no respondía a la medicación. Bueno, Alpidol, de hecho esta paciente Está tenía bien. una indicación quirúrgica, una epilepsia con una lesión epiléptica resecable. ¿Sí? Podrían estar años con medicación y psicoterapia que no iba a remitir esto. Bueno, había que hacer esto primero. muy bueno. Bueno, el PET. Luchiche, bueno, los fundamentos de su uso, bueno, vimos que es un estudio que precedió al SPECT en realidad. El trazador más utilizado es la glucosa, la fluorodeoxiglucosa, que es un análogo radioactivo de la glucosa, marcado con fluor 18. ¿Sí? Básicamente son emisores de fotones que salen disparados en 180 grados entre sí, o sea que necesitamos dos detectores de positrones, por eso se llama tomografía por emisión de positrones. Tiene más definición espacial que el SPECT, o sea, detecta lesiones entre 5 y 6 milímetros, mientras que el SPECT está arriba de los 6 milímetros, pero bueno, la logística, como decíamos, es más complicada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesitamos un generador de los emisores de positrones, que son los radiofármacos, al lado del equipo por la cortísima vida media. La más larga es la de la glucosa, que dura 2 horas. Luego el LSD lo tenemos con una vida media de 6 horas para poder utilizar. La glucosa hay que usarla dentro de las 2 horas. E incluso un agente de perfusión como el oxígeno, que tiene 2 minutos de vida media. O sea, lo tenemos que tener al lado del productor, la fábrica que se llama ciclotrones, que son equipos bastante complejos y muy caros. Estos son los fármacos en uso en investigación neuropsiquiátrica. En uso comercial en Argentina teníamos hasta hace poco solamente la fluorodeoxiglucosa. Ahora una institución en particular ha incorporado el oxígeno 15 y otra compuestos marcados con carbono 11, y otra institución ha incorporado para investigación clínica 2 compuestos para investigar en enfermedades neurodegenerativas. Sí, bueno, vamos redondeando. Bueno, las bases del PET, las indicaciones, la amplia posibilidad de marcar compuestos orgánicos, ¿sí? Y el mapeo de receptores. ¿Por qué? Porque los emisores de positrones en general tienen mucha analogía con compuestos que están formando parte, con compuestos no, con elementos que forman parte de los compuestos orgánicos: carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo, ¿sí? Entonces son más fáciles de marcar que el SD, que está marcado con tecnesio 99, que es una sustancia que hay que meterla con caballo de Troya, pero es una molécula grande, como ya vieron. Bueno, esto es aplicaciones clínicas en general. Las demencias, sí, es una indicación indiscutible de los estudios funcionales, sobre todo del SPECT, también del PET, aunque justamente no siempre se utilizan por la falta de disponibilidad. Bueno, esto está repetido, perdón, se chicoteó. Bueno, la mayor disponibilidad de equipos y de trazadores es una tendencia, y acá tenemos
la comparación entre imágenes. Resonancia, el mismo corte, ¿no? Este es un paciente con una lesión epileptógena en el cíngulo anterior. La imagen de PET está marcada ya con la flechita y la imagen de fusión de la que hablábamos. PET más resonancia. Fíjense que al superponer la imagen estructural a la funcional podemos identificar muy fácilmente la lesión. El tipo de estimulaciones cognitivas que se usan en la clínica, el famoso Maeta-Lirac, que le da las regiones de referencia, ¿sí? Bueno, esto es un estudio cognitivo a medida. Es un paciente psicótico, pero no esquizofrénico, ¿sí? En realidad cabría dentro de los criterios diagnósticos criteriológicos del DSM para esquizofrenia. Pero ¿cómo le diferencias? Digamos, nosotros, viste, vos hablaste de morbus. Y nosotros estamos, todo este curso tiene que ver con el morbus, ¿no? Con la clave deberíamos saber qué es bien esquizofrenia. Si nos atenemos a la psiquiatría clásica, sería una parafrenia. Y más en particular, si nos vamos a la taxonomía, en realidad a la clínica Wernicke, que sería una psicosis de iluminación. Un paciente que entraba en éxtasis, y ese éxtasis, bueno, lo llevó en una ocasión a una internación psiquiátrica. Hablaba con el Altísimo, escuchaba su voz, bueno, sí, bueno, pero no es un éxtasis religioso, hay una delgada línea. Bueno, para Jaspers hace que ya han tenido un recorrido por la psiquiatría clásica, ¿saben? Bueno, Jaspers en su fenomenología se refiere concretamente al libro de Ezequiel, de la Biblia, como algo que si lo interpretamos fenomenológicamente es el libro de un psicótico, que cuando habla de los ángeles, que de fuego, que aparece. Bueno, entonces, perdón por lo profano de mi comentario, pero en realidad, ¿por qué no entender que este paciente al que le puse pastor, en realidad no se comunica realmente con el Altísimo? Pues, bueno, por la conducta disruptiva que llevó. Tuvimos varios casos así. Bueno, lo que le pedimos a este paciente, le